el doctor Luis Miguel Gutiérrez Klinsky. El doctor Luis Miguel Gutiérrez Klinsky se formó en Ingeniería Civil en 2005, una maestría en 2008 y doctorado en 2013. Doctorado en 2013 en Ingeniería de Transportes, con énfasis en infraestructura de pavimentos por la Universidad de Sao Paulo, Escuela de Ingeniería de São Carlos, ESC-USP. Trabajó como ingeniero investigador del Centro de Pesquisas Rodoviarias, CPR, del Grupo CCR de Brasil. Profesor del Instituto de Postgraduación IPOG en la maestría en la MBA de Transportes y Carreteras. Profesor de cursos de carreteras en la Asociación Brasilera de Pavimentos, ABPB, y en la Asociación Brasilera de Cemento Portland, ABCP. Actualmente trabaja en la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en la evaluación y gestión de préstamos a proyectos e infraestructuras de transportes y en el desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional del área. La ponencia del doctor se titula Características mecánicas de mezclas asfálticas con caucho y cuidados para su ejecución. Doctor Luis Miguel Gutiérrez, si ya se encuentra, podemos. Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Mucho gusto. Buenas noches a Bueno, todos los presentes. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Y bueno, compartir un poquito sobre este asunto que, bueno, viene siendo utilizado hace muchos años en diversos países y me pareció interesante también discutirlo aquí con ustedes en vista de que he escuchado por parte de varios investigadores en las universidades de Bolivia que también es un asunto que viene siendo investigado. Entonces me pareció pertinente discutir un poquito y contarles un poco la experiencia del tiempo que trabajaba en Brasil, donde tuve la oportunidad de, bueno, en una parte hacer la investigación en el asfalto caucho, en laboratorio, y también tuve la oportunidad de acompañar varias obras en las cuales se utilizó el asfalto caucho, ¿no? De forma regular. Voy a compartir aquí mi pantalla, ingeniero, y me confirma nada más si ya la puede ver. ¿Sí? sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, ¿puedo comenzar? ¿Sí? Sí, claro que sí. Si lo puede poner en modo presentación Claro que para que sí. sea más grande. Ahí ya está. Gracias. Bueno, Adelante, por favor. muchas gracias. Entonces, bueno, como les comenté, vamos a hablar un poco del asfalto caucho. Esta es un poco la estructura de la presentación que vamos a tener esta noche. Vamos a ver un poco la introducción, un poco acerca del empleo del caucho, las características de los ligantes asfálticos modificados por caucho y también aquí vamos a ver las características mecánicas que estos atribuyen a las mezclas asfálticas. Después vamos a ver un poco sobre los cuidados especiales en la ejecución de asfalto caucho, ahí es donde voy a contarles un poco de algunas experiencias personales también con el uso de este material. Y vamos a finalizar con las conclusiones de esta ponencia. Va a ser, si bien es la última ponencia de este simposio, y nuevamente agradezco la invitación ahí a Richard y a todos los de la regional de Oruro. Deben haber visto ya, claro, bastante asfaltos, entonces voy a pasar un poco rápido aquí. Pero sabemos que el asfalto viene siendo utilizado hace más de 5.000 años por la humanidad. Antiguamente, claro, con mucho más énfasis en la cuestión de impermeabilización. Tenemos datos ahí hasta de los egipcios que utilizaban el proceso de momificación. Pero hasta el siglo XIX e inicios del siglo XX fue cuando comenzó a tener un uso más intensivo, principalmente debido también al desarrollo de las industrias petroquímicas alrededor del mundo, donde por la destilación del petróleo sabemos que obtenemos este producto que es muy bienvenido para su uso en carreteras, ¿no es cierto? Este material, eh, materia prima para producir nuestro concreto asfáltico, utilizado en las diversas actividades de pavimentación.
Y es tan antiguo también esta área de la pavimentación y de la caracterización de los materiales que cuando nos hacemos referencia a la normativa ASTM en los Estados Unidos, vemos que la normativa, por ejemplo, para clasificar el ensayo, ¿no?, de penetración, uno de los primeros ensayos utilizados para el asfalto convencional, tiene la nomenclatura de D5, ¿no? Eso nos indica ahí un poco la antigüedad que tiene este material ya en la época moderna en la que nos encontramos. Si bien el asfalto viene siendo utilizado, como vemos, hace más de 150 años aproximadamente, en una escala más acelerada, recientemente hemos tenido un incremento en la mayoría de las carreteras. Esto no solamente en las carreteras de los países desarrollados, sino también en nuestras carreteras, principalmente en América Latina, donde vemos que el modo de transporte rodoviario o por carreteras es el que demanda mayor intensidad de las cargas, es por el cual se mueve la mayor parte de las cargas en nuestros países, y estas cargas vienen incrementándose con el pasar del tiempo. Y además de eso también hemos tenido, como se ha demostrado por diversos estudios también alrededor del mundo, un incremento de las temperaturas mundiales. Entonces todo esto nos trae nuevos desafíos con relación a los asfaltos que podemos utilizar para la construcción de nuestras carreteras. Ese asfalto que teníamos tal vez al inicio del siglo XX, la refinería que se utilizaba al inicio del siglo XX es diferente de la refinería que tenemos en el siglo XXI. Los procesos de refinería fueron optimizándose y el producto que tenemos, que es el asfalto, también fue modificando su calidad. Y esto está bien relatado por diversos estudios, principalmente en Estados Unidos y Europa, donde se ha visto esta reducción de la calidad del asfalto de una manera general, y también los otros dos elementos que vemos aquí en la imagen, ¿no?, el incremento de la carga y también el incremento de las temperaturas. Entonces, eso nos da el desafío a nosotros como ingenieros de pavimentos, ¿no? El hecho de buscar nuevas soluciones para que podamos atender adecuadamente a esos desafíos, a esas modificaciones que hemos tenido. No podemos seguir utilizando, claro, un asfalto que en su tiempo sí funcionó, pero que actualmente ya no nos da la respuesta que esperamos, en términos de que cuando estamos dimensionando un pavimento, cuando estamos proyectando una carretera, lo hacemos para que ésta nos atienda por un determinado periodo de tiempo, para que atienda al usuario con los principales criterios de economía, seguridad y confort. Esto durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, como alternativas que tenemos para mejorar la calidad de este ligante asfáltico, hay la adición o la modificación de estos asfaltos por medio de la incorporación de los polímeros, y por otro lado también por el medio de la incorporación del caucho molido de llantas. Entonces, esta es una alternativa que se ha venido utilizando también hace décadas para mejorar esta calidad del asfalto y poder tener un asfalto que tenga las características que requerimos en un determinado proyecto. Como sabemos, aquí en nuestra presentación esta noche vamos a enfocar en el asfalto modificado por caucho molido de llantas. ¿De acuerdo? El caucho molido de llantas proviene, como dice el nombre, ¿no?, de las llantas de los vehículos, que tienen un ciclo de vida, ¿no es cierto? Aquí, como vemos en verde, tenemos toda una fase de producción de las llantas. Estas llantas van a tener su vida útil durante un determinado periodo de tiempo, y cuando llega al final de su utilización esta llanta va a ser colectada, seleccionada y transportada. Tradicionalmente, las últimas décadas, ¿no?, o prácticamente desde el inicio del uso de la llanta, comenzó a ser descartada, pasó también a ser utilizada para combustibles y operaciones en algunos aterros de descarte, en algunos terraplenes de descarte.
¿ok? También pasó a ser reciclada con algunas mezclas con otros materiales, ¿ok? Y una pequeña parte, como ven aquí, pasa a ser nuevamente reutilizada en la propia producción de nuevas llantas, ¿ok? Esa es más o menos la estructura que tenemos tradicional del empleo de las llantas, de su vida útil y qué hacemos cuando llega al final de su uso. ¿De acuerdo? Tenemos que recordar que hoy vivimos en una sociedad que está tendiendo cada vez más a utilizar el concepto de economía circular, ¿ok? Que es un concepto que llamamos de un concepto multi-R. Como vemos ahí, para reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, repensar, rediseñar. Es decir, buscar que en todos los procesos, ya sea en nuestro caso constructivos de carreteras, podamos tener los materiales que producimos que puedan ser reutilizados y minimizar al máximo el descarte de estos materiales. ¿Ok? Es decir, incrementar su valor agregado que tiene el material debido a su continua reutilización. Esto es clave, ¿ok?, para la infraestructura de transportes que tiende a ser una red vial sostenible. Es decir, que pueda ser autoalimentada con los propios residuos que genera. Y el asfalto caucho cabe muy bien aquí cuando vemos, claro, nos salimos un poco de nuestra propia red vial y de lo que generamos de residuos en la red vial y pasamos a ser incluso consumidores de residuos de otras industrias como es la industria de las llantas. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante porque sabemos que en la construcción y el mantenimiento de carreteras tenemos un elevado consumo, un elevado volumen de consumo de materiales naturales. Y al momento que estamos pasando a reutilizar estos materiales, estamos reduciendo el consumo o la explotación de materiales nuevos. ¿Ok? Contribuyendo entonces a esa red vial sostenible. Cuando hablamos del reaprovechamiento de llantas, podemos hacer una distribución en tres grandes grupos de la forma en que se puede recuperar esa llanta y introducirla a esta economía circular. De un punto de vista podemos tener la recuperación energética, y esto es cuando utilizamos la llanta como un sustituto de un combustible que comienza también a tener su ignición a una temperatura próxima a la llanta. En Brasil, por ejemplo, se tiene el uso de las llantas como combustible en los hornos de clínker de las cementeras. Entonces se tiene un elevado consumo de llantas justamente en ese proceso de recuperación energética. También se tiene la posibilidad de trabajar con el procesamiento químico por medio de procesos de pirólisis, donde también se produce una digestión de las llantas. Sin embargo, esto todavía tiene un costo un poco elevado que nos pueda tal vez atraer para su utilización en pavimentación. Y la tercera, que es la que nos vamos a detener un poco más de tiempo a continuación, que es la recuperación granular, en donde por medio de una trituración vamos a recuperar el caucho que tienen estas llantas para que lo podamos utilizar en el proceso de fabricación o de concretos asfálticos o de modificación de un ligante asfáltico. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esta granulación, precisamos tener una planta justamente que va a hacer todo este proceso. Vamos a colectar las llantas normalmente para el uso en modificación de ligantes asfálticos. Se prefiere utilizar en este proceso las llantas provenientes de camiones, es decir, porque tienen estas llantas un mayor contenido de caucho, por lo cual se hace el proceso mucho más optimizado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos toda esa trituración, una primera trituración de las llantas,
¿ok? Una segunda trituración también de las llantas, donde ya se pasa a tener una cierta granulometría, una trituración fina, en donde se puede hacer también ya después un tamizado para obtener unas fracciones diferenciadas del caucho. Y a lo largo de todo el proceso, claro, tenemos sistemas que nos permiten remover las fibras y polvos que tienen el caucho, extremadamente finos que no constituyen en sí caucho. Como sabemos, el caucho está constituido por varios elementos como las fibras metálicas y el nylon, como lo voy a mostrar más adelante, y esas partículas no nos interesan para modificar el asfalto. ¿Ok? Con ese procedimiento vamos a triturar y obtener el caucho, como les decía, varias fracciones de acuerdo con las características que tengamos de la trituradora. Podemos tener fracciones de 1 a 4 milímetros, de 0,8 a 2,4 milímetros, de 0,3 a 0,6 milímetros. Esta granulación que le vamos a dar al caucho va a depender también del proceso en el cual yo voy a querer utilizar el caucho. Si va a ser, por ejemplo, por una vía seca, como vamos a ver después, o por una vía húmeda. Tradicionalmente tenemos que esa trituración del asfalto sucede en temperatura ambiente. Y cuando se hace una macroscopía del caucho triturado a temperatura ambiente, vemos que tiene esa área superficial un poco más esponjosa. Mientras que actualmente existen algunos estudios para modificar este proceso de trituración, utilizando el congelamiento por medio del proceso criogénico del caucho, y esto facilitando esto, la trituración también del caucho y la remoción del caucho de las otras partículas que no nos interesan. Sin embargo, se ha visto que con este sistema, que es mucho más caro también, se lleva a tener una superficie un poco más lisa de los gránulos del caucho, que nos pueden llevar a una dificultad en la homogeneización o en la modificación del asfalto con caucho. ¿Ok? Como decíamos anteriormente, como les comentaba, tenemos entonces en una llanta diversos elementos, ¿no? Como es el caso principal del caucho en sí, que es lo que nos interesa, pero también tenemos la parte del nylon y del acero, que son partes que tenemos que remover, que no nos interesan y tenemos que separar, y que también pueden tener otra utilización. Incluso, por ejemplo, para el acero existe hoy estudios que muestran que podría ser utilizado como fibras para modificar concreto de cemento Portland. ¿Ok? Las características de este caucho que vamos a remover aquí va a depender de la temperatura en la cual analizamos. Vemos que a temperaturas muy bajas tenemos una característica de material quebradizo y opaco, mientras que en temperaturas un poco más elevadas llega a tener un comportamiento más flexible, resiliente, plástico y pegajoso, hasta llegar a ser vulcanizado, y normalmente a temperaturas superiores a 200 grados llega a descomponerse. ¿Okay? Cuando analizamos un poco el histórico del uso del asfalto caucho, podemos remitirnos a la década de 1960 en el estado de Arizona, donde ese ingeniero Charles McDonald, ya él siendo jubilado, comenzó a estudiar combinaciones de asfalto con caucho, y ahí él realizó innúmeros ensayos en laboratorios porque él veía que esa flexibilidad, esas características elásticas que tiene el caucho podían ser transmitidas al asfalto. Y claro, en el estado que él trabajaba, que tenía elevadas temperaturas en verano y bajas temperaturas en invierno, sería un material ideal para resistir a esta franja de temperaturas, a este rango de temperaturas en el cual los pavimentos están sometidos. Ahí él hizo varios experimentos. Él vio, por ejemplo, que lo ideal tal vez sería fundir el caucho, llegar a su estado líquido del caucho, para después adicionarlo al asfalto. Pero en la práctica él vio que sería una metodología extremadamente cara, y ahí él comenzó a verificar entonces la posibilidad de elevar la temperatura del asfalto hasta el límite de más o menos de 175 a 180 grados aproximadamente, y en esa temperatura adicionar
el polvo o las fibras de caucho para modificarlo, dejar que este caucho pudiera digerirse durante cierto tiempo en el asfalto antes de ser mezclado con los agregados. Y enseguida poder aplicarlo en pavimentación. Las primeras aplicaciones incluso él patentó su técnica y llamó también esta técnica de patchade para aplicarla en reparos o en bacheos. Actualmente, cuando hablamos del asfalto caucho, tenemos las dos posibilidades de utilizarlo. Uno, por la vía seca, que es decir, cuando el caucho va a entrar directamente granulado en la mezcla asfáltica. Es decir, va a entrar como un sustituto de una parte del agregado fino que lleva una mezcla asfáltica. ¿De acuerdo? Para esto también llevamos el asfalto a una temperatura, un asfalto convencional, por ejemplo, de penetración entre 50 y 70, lo llevamos hasta su máxima temperatura, 175, 177 grados. Hacemos la combinación del caucho molido con los agregados, garantizamos una buena mezcla de este agregado, de este caucho con el agregado, para después hacer la inyección del asfalto en el mezclador, sea en una planta gravimétrica o en una planta volumétrica o continua. Para esta técnica, claro, tenemos que tener una cierta granulometría, y aquí se tiene, por ejemplo, una patente de Plusrite, donde se tienen algunas alternativas de granulometrías de asfalto, del caucho, que debe ser utilizado por esta vía seca. ¿De acuerdo? Tenemos también la vía húmeda, y en este caso lo que vamos a hacer es, antes de colocar el caucho en la mezcla, en vez de hacer eso que hacemos en la vía seca, vamos a colocar el caucho. ¿Okay? Aquí vemos en este esquema, por ejemplo, tenemos aquí un presilo de caucho granulado, va a llevar aquí a un silo donde vamos a tener el control por peso del agregado, que va a ser llevado hasta un mezclador, ¿ok? Donde va a llegar un asfalto súper caliente, ¿ok? De manera de que esta mezcla aquí se va a hacer por unos agitadores de elevada rotación, en torno a 3000 revoluciones por minuto, ¿ok? Y a temperaturas en torno de los 190 hasta los 210 grados, durante cortos periodos de tiempo, ¿ok? Para originar esa mezcla del asfalto con el caucho y esa modificación del material, del asfalto original. ¿De acuerdo? Ahí tenemos dos alternativas. Eso puede hacerse directamente, por ejemplo, podemos tener una modificación de ese tipo, un esquema que va a modificar el asfalto con caucho directamente en nuestra planta de asfalto. Ahí es lo que normalmente se llama la modificación just in time, o justamente antes de hacer la mezcla asfáltica. O tenemos la otra alternativa que se llama terminal blend, en la cual vamos a tener la mezcla realizada en una fábrica de asfalto de modificación, y esta fábrica va a transportar este asfalto hasta la obra donde va a ser utilizado para producir una mezcla asfáltica. Esta técnica de terminal blend es la más utilizada en Brasil. Está normatizada por la Agencia Nacional del Petróleo en Brasil, y es la que la mayoría de las empresas y también las agencias gubernamentales han recomendado para ser utilizados en proyectos nuevos y de restauración. Cuando hacemos esta mezcla, y aquí vemos una clásica imagen, ¿no?, de un asfalto convencional con un asfalto caucho y la modificación que tenemos con relación principalmente a su viscosidad, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero tenemos una etapa inicial, intermediaria y prolongada. ¿De acuerdo? La etapa inicial, que ocurre inmediatamente al colocar el caucho en el asfalto, ¿ok? En la etapa intermediaria vamos a mantener, como les decía, en elevadas temperaturas algunas horas el asfalto caucho antes de que hagamos la mezcla con los agregados, y esto nos va a producir
justamente la modificación del asfalto por el caucho. Y después tenemos también la posibilidad de tener una etapa prolongada, ¿ok? Que sería más focada o aplicada a la técnica de terminal blend, que es cuando vamos a tener largos periodos antes de ser mezclado con los agregados. Y aquí largos periodos no me refiero a muchos días. Normalmente en este periodo lo recomendable es utilizar el asfalto caucho en algo que no pase más de las 48 horas. ¿Ok? Durante estos mecanismos de interacción tenemos que estar muy atentos a la velocidad, perdón, a la temperatura con la que vamos a almacenar nuestro asfalto caucho. ¿Por qué? Porque mientras más tengamos este asfalto caucho a elevadas temperaturas, como vemos aquí, esa viscosidad, ¿ok?, puede comenzar a irse reduciendo. ¿Okay? Mientras que si mantenemos ese asfalto caucho a temperaturas un poco más bajas, vamos a tener una cierta constancia de la viscosidad a lo largo del tiempo. Y esto es muy, muy importante, porque cuando hacemos, por ejemplo, nuestra dosificación en laboratorio, estamos estableciendo una determinada viscosidad. Vamos a suponer que el asfalto caucho estaba a una viscosidad de 1500 centicuas. Definimos eso para una temperatura de 180 grados, por ejemplo, por decir alguna cosa. Pero si ese asfalto caucho se nos quedó en nuestra planta una semana a una temperatura de 200 grados, la viscosidad al momento de ser aplicado va a ser otra. Entonces ya vamos a estar trabajando con otro asfalto que no es el asfalto para el cual yo hice mi dosificación en laboratorio. Por eso es importante estar siempre atento a la temperatura de almacenamiento y también al momento del uso lo ideal es hacer por lo menos un ensayo de viscosidad antes de iniciar su uso. Pocas horas antes de iniciar su uso para verificar que esa viscosidad de ese asfalto está de acuerdo con la viscosidad que yo tengo en mi dosificación de laboratorio. ¿Ok? Rodrigo, las temperaturas tradicionales de 177 grados se aplican al asfalto convencional, no a los asfaltos modificados. ¿Ok? Y el tiempo que se mantiene a estas altas temperaturas es limitado. Por eso justamente es para hacer la digestión del asfalto y no para mantener el asfalto a esa temperatura elevada por días, sino por pocas horas. ¿De acuerdo? Durante la vía, por medio de la vía húmeda, tenemos las recomendaciones de la ASTM, por ejemplo, de 6114, donde nos da algunas características que tiene que tener el asfalto, el caucho, para ser utilizado en la modificación del asfalto. ¿Ok? Humedad inferior a 0,75, más específica de 1,15, no debe tener más que 0,01% de partículas metálicas ferrosas, las fibras deben ser inferior a 0,5% en peso, y todas las partículas deben pasar los 2,36 milímetros. ¿De acuerdo? Esta misma normativa nos da la posibilidad de trabajar con 3 tipos de ligantes asfálticos para la modificación con caucho. Algunos más duros, como el 64-16, para climas más calientes, y para climas moderados, el 58-22, y para climas también un poco más fríos, el 58-22, para obtener un tipo 3. ¿Ok? Entonces el 58-22 nos origina el tipo 2 y el tipo 3, y el 64-16 nos da el tipo 1. ¿Ok? Y aquí cuando vemos la especificación de la ASTM, nos da la viscosidad, por ejemplo, como característica de clasificación, la penetración, el punto de agrandamiento, la resiliencia, ¿okay?, que es el ensayo parecido, la penetración pero utilizando la esfera, el punto de fulgor, la penetración, y aquí el clima, como les decía anteriormente, para dónde podría ser utilizado, de acuerdo con la temperatura de la carretera por donde va a pasar nuestro proyecto. ¿Okay? Vean que las viscosidades son considerablemente elevadas, ¿no? A 177 grados estamos hablando de viscosidades mínimas de 1500 centipoises. ¿De acuerdo? En Brasil también se especifica el uso de asfaltos modificados por caucho con 2 tipos. Uno, el asfalto AB8,
¿ok? Y el otro que es el asfalto tipo AB22. El AB8 tiene un poco menos de contenido de caucho en su composición. Eso hace que la viscosidad mínima, Brookfield, sea 800, de ahí que viene el 8 a partir de este número. Y el AB22 tiene más contenido de caucho y eso hace que su viscosidad mínima sea de 2200. Y de ahí que viene también el AB22. Cuidado aquí, ¿ok? Porque cuando se hace la evaluación de la viscosidad Brookfield con caucho, se tiene que cambiar el spindle o la geometría utilizada en este ensayo. Se utiliza el spindle 3, no el spindle 21, que es el normalmente utilizado para los otros ligantes asfálticos, sean modificados por polímero o asfaltos convencionales. ¿De acuerdo? Y ahí hay algunas otras características, pero más me refiero al cuidado que se tiene que tener siempre con la viscosidad de estos materiales modificados. ¿Ok? Este asfalto por la vía húmeda, entonces, ¿cómo podría ser utilizado? Bueno, ya como vimos, tenemos el procesamiento de las llantas para obtener el caucho. Este caucho va a ser mezclada en una planta con el asfalto para obtener el asfalto modificado por caucho. Y este asfalto modificado por caucho va a entrar a un mezclador de la planta asfáltica, ¿de acuerdo? Donde van a entrar los agregados. Y finalmente voy a tener nuestra mezcla asfáltica convencional, ¿ok? Para ser aplicada como una carpeta asfáltica. La otra alternativa que se tiene también y que viene siendo utilizada, por ejemplo, en Brasil, si no me equivoco, surgió en la República de África del Sur, es el tratamiento superficial doble con asfalto caucho. Entonces, para esto se tiene equipos especiales, como este que estamos viendo aquí, que tienen la posibilidad de transportar tanto los agregados como también tienen un depósito para el asfalto, ¿ok? Y aquí en la parte posterior, no da para percibir casi, pero se hace primero un riego de liga, ¿no? Que sería con el ligante asfáltico modificado por caucho, y enseguida se tienen estos tipos de canaletas por las cuales caen los agregados, ¿ok? Y después se hace la compresión, ¿no? Para darle esa acomodación a los agregados sobre el asfalto caucho. Es un tratamiento que puede ser abierto al tráfico de acuerdo con la granulometría que estemos utilizando, o también puede constituir una capa intermediaria, una carpeta intermediaria anti-reflexión de fisuras. ¿Ok? Entrando un poco más a las características de los ligantes asfálticos modificados por caucho, tenemos los tradicionales ensayos de punto de ablandamiento y recuperación elástica lineal que han sido utilizados para caracterizar muchas veces la modificación de los ligantes asfálticos. Sin embargo, estos ensayos pueden no representar todas las características que tienen el ligante asfáltico, principalmente en el rango de temperaturas que nuestro ligante asfáltico va a estar en servicio en una carretera. ¿De acuerdo? Entonces, son ensayos que los llamamos empíricos porque no tienen esa representatividad racional de cómo se comportaría ese ligante asfáltico en una mezcla asfáltica en un pavimento en servicio. Es decir, a partir de estos ensayos que son empíricos, ¿cómo podríamos estimar cuál sería el desempeño que tendría una mezcla asfáltica que está sometida a temperaturas negativas, donde tenemos los riesgos de tener fisuración térmica, temperaturas intermedias, que ahí sí tal vez nos aproximaríamos un poco, donde suceden los fenómenos de fisuración por fatiga, y a temperaturas altas, superiores a los 50 grados, por ejemplo, donde tenemos el riesgo de originación de la deformación permanente. Es difícil, y justamente por eso, y bueno, como han visto también a lo largo de otras ponencias a lo largo de esta semana, se desarrolló la metodología y la especificación SuperPave utilizando fundamentos reológicos que tratan de establecer o poder modelar mejor cuál sería el comportamiento que tiene este material
cuando este material va a ser sometido a una cierta, a un cierto rango de temperaturas en el pavimento y a un cierto nivel de tensión similar, con más o menos los mismos esfuerzos aplicados en laboratorio, es decir, aplicando un corte dinámico, ¿no? Perdón, ahí está como directo corte dinámico, ¿de acuerdo? Aquí les voy a mostrar un poco de los resultados de una investigación que fue realizada, ¿ok? Con la concesionaria CCR y con la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil, ANTT, utilizando recursos para el desarrollo tecnológico. Esta investigación también está en el portal de la ANTT. Los resultados me pueden también acceder a todo el informe de la investigación que fue realizada. Pero se realizó un programa laboratorial en dos niveles, un nivel para analizar los diferentes tipos de ligantes asfálticos y para analizar también algunas mezclas asfálticas. ¿De acuerdo? Se analizó la riología de un asfalto convencional con penetración 50-70, 30-45, también convencional, un poco más duro, y 4 asfaltos caucho que estaban disponibles en la época en el mercado brasileño. Es decir, ya producidos y vendidos directamente modificados para su uso en la producción de concreto asfáltico. Son del tipo AB8, que es el que tiene un poco menos de contenido de caucho. Y a partir de ahí se seleccionaron 2 asfaltos cauchos, ¿okay? Y un CAP 3045, y se originaron y se utilizaron 4 granulometrías, como estas que ven aquí, para producir al todo 12 mezclas asfálticas, en las cuales se analizó el comportamiento mecánico, que es el que les voy a mostrar un poco los resultados más adelante. En el programa laboratorial, con el regómetro, entonces se pudo estudiar el ángulo de fase de estos ligantes asfálticos. Como vemos, el ángulo de fase de los materiales no modificados, convencionales, se aproxima más a 90 grados, donde vemos ahí que no tenemos esa modificación, ¿no?, de un asfalto convencional, mientras que el ángulo de los materiales modificados por caucho osciló ahí entre más o menos 60 y 70 grados, tanto para el material virgen como para el material envejecido en la estufa a corto plazo. El módulo complejo también muy bajo, ¿no?, como vemos aquí, de los materiales no modificados, y mucho más elevado en los materiales modificados por caucho, en los 4 materiales modificados por caucho. Claro, como sabíamos, en el material envejecido a corto plazo, los valores todavía superiores. Con estos valores se pudo proceder a los cálculos y determinar cuál sería el grado de desempeño que tendrían estos ligantes asfálticos. Cuando vemos ahí, solamente determinamos la temperatura positiva, ¿de acuerdo? En la época no se tenía el BBR para poder hacer la temperatura negativa, pero ya en la temperatura positiva podemos ver, por ejemplo, que el 50-70 es un PG 64. El 30-45, que es un asfalto más duro, es un PG 70. Y todos estos asfaltos modificados y comerciales disponibles en el mercado brasilero, todos fueron caracterizados como PG 76. Recordando, entonces, son asfaltos que atenderían bien en pavimentos que estarían sometidos en la parte más superficial a temperaturas de hasta 76 grados. ¿Correcto? Entonces, vemos ahí un beneficio ya original en la modificación que tenemos en el PG, en el grado de desempeño en los asfaltos modificados por caucho. También con los resultados obtenidos en el regómetro podemos calcular la temperatura crítica de fatiga. ¿De acuerdo? Entonces vemos que cuando las temperaturas comienzan a reducirse, tenemos un material que es más resistente a temperaturas, al fenómeno de fatiga. Vemos que, por ejemplo, el 50-70, que es un poco más blando, es un poco más resistente a la fatiga que el asfalto 30-45, que es un asfalto más duro. Y ahí vemos que en todos los casos del asfalto caucho, siempre tuvimos temperaturas menores, lo que nos lleva a concluir también de que es un asfalto mucho más, que llevaría mezclas asfálticas más resistentes a la fatiga.
acuerdo? También realizamos el ensayo de MSCR para determinación del parámetro JNR, que nos da una idea de la resistencia que tendría ese ligante asfáltico a la deformación permanente en una mezcla asfáltica. ¿Ok? Cuando realizamos este ensayo a 76 grados, ¿ok? Los asfaltos convencionales 30, 45, 50, 70 dieron valores exageradamente altos. Claro, este era un PG 70 y este un PG 64. Deberíamos haber hecho el ensayo a esas temperaturas. Pero lo hicimos a 76 y vimos que los valores eran exageradamente altos. Mientras que los asfaltos con caucho, como vemos aquí, nos dan resultados inferiores al valor de 4, ¿ok? Que nos caracterizaría un material para atender a un tráfico estándar, ¿de acuerdo? Esperábamos que esto pudiera ser un poco más bajo, pero después vamos a ver que el resultado de las mezclas asfálticas es más animador que el resultado que obtuvimos apenas en el ligante asfáltico, ¿ok? Rodrigo, pregunta aquí, ¿no utilizan promotores de adherencia en la preparación de estas mezclas asfálticas o aditivos para mezclas tibias que ayudan a las temperaturas de producción de compactación? Excelente, sí. Voy a comentar eso un poco el asfalto tibio al final porque sí es una buena alternativa para reducir estas temperaturas. En principio yo he hecho algunos ensayos en tiempo pasado donde vimos que por el hecho de trabajar con el asfalto caucho y esta viscosidad más alta, y esto lo voy a mostrar en un resultado a seguir, necesitamos porcentajes de asfalto superiores. ¿De acuerdo? Un asfalto caucho va a demandar mayor contenido de asfalto en la mezcla. Esto normalmente genera una mejor película también de asfalto al agregado, lo que mejora también su adherencia. ¿De acuerdo? Pero recordemos que la adherencia en sí va a estar en función más del agregado que el propio ligante asfáltico, ¿cierto? Es el tipo de agregado que va a comandar si él puede, si es un agregado hidrófugo o si es un agregado hidrofílico. ¿Ok? Ahí las mezclas asfálticas fueron utilizadas con estas granulometrías, ¿de acuerdo? Estas tres en rojo, en amarillo y en azul corresponden a las granulometrías Super Pave de 9,5, 12,5 y 19 milímetros aproximadamente. Y esta, que es llamada Get Graded, es la 9,5 correspondiente a la granulometría recomendada por la Caltrans justamente para utilizar el asfalto caucho. Se procedió entonces a la dosificación Marshall de las mezclas asfálticas utilizando 2 de los 4 asfaltos con caucho y se enfocó en utilizar el CAP 3045, que es el asfalto un poco más duro, que es usualmente utilizado por algunas compañías en Brasil, donde se tiene un tráfico más elevado. Y como vemos aquí, hay una tendencia en el porcentaje de asfalto. Vean que aquí, cuando utilizamos el asfalto convencional, rondó aproximadamente un 4,5, no llegamos a 5. Y aquí cuando estamos hablando del caucho 1 y del caucho 2 y del caucho 1, los valores mínimos fueron 5 y tendieron a ser 5,5, en este caso casi 6%. ¿Okay? Entonces tendemos a trabajar, normalmente decimos entre medio por ciento o hasta 1% más de asfalto en la mezcla asfáltica. Entonces estamos hablando de un 20% más de asfalto en la mezcla. Eso hace en parte que la mezcla asfáltica ya tenga una vida de fatiga superior al de una mezcla asfáltica convencional, por tener más asfalto en la composición. ¿Ok? Lo que tenemos que controlar ahora es que por el hecho de poner más asfalto, no tengamos el riesgo de tener deformación permanente en esa mezcla. La dosificación podría dosificar mediante dosificador de cal. Si podría colocar entiendo que te referís si lo podemos colocar el caucho granulado en el silo de cal. ¿No es eso, Froilán? Entiendo que es eso. Sí se podría realizar como una alternativa. Lo que hay que tener cuidado
es de tener la granulometría adecuada y de que entre en una posición de que no se tenga el impacto directo con la llama. ¿Ok? Dependiendo de dónde está entrando esa cal. Si está entrando directamente al mezclador, no veo que hubiera problema. ¿De acuerdo? En ese proceso de dosificación Marshall también se determina la resistencia a tracción. ¿Ok? Las mezclas asfálticas con caucho tendieron a tener resultados un poco inferiores a la tracción de que la mezcla asfáltica con el 3045. Eso porque tenemos un poco más de asfalto y el asfalto es un poco más elástico. Entonces se tiende a tener una reducción en la resistencia a tracción. Y ahí la preocupación también que nos decía nuestro colega Rodrigo, ¿no? Con relación a la adhesividad, también este es un ensayo que normalmente ya se utiliza en Brasil, está especificado por las normas de NIT, que es el ensayo Lotman Test, donde se tiene que evaluar las mezclas secas, vamos a decir así, y condicionadas por medio del procedimiento de Lotman, o saturadas, ¿no? Analizamos, por ejemplo, aquí la mezcla seca con la mezcla saturada, hacemos la relación de la resistencia a tracción de una y la otra, de la saturada con la seca, y esta relación tiene que ser superior a 75%, ¿cierto? Ahí vemos que todas las mezclas nos dieron siempre ese valor superior al 75%, y aquí en el caso es porque todas las mezclas utilizaron como modificador o como agente promotor de adhesividad 1,5% de cal hidratada. ¿De acuerdo? También se realizó el módulo de resiliencia, que es el ensayo actualmente preconizado por el método de dimensionamiento nacional actual de Brasil, el Medina, donde se recomienda hacer el ensayo a 1 Hz a 25 grados. Y observamos también, así como en la resistencia a tracción, que obtenemos valores de rigidez un poco más bajos en el asfalto caucho que cuando comparamos los resultados con el asfalto convencional 3045. Pero tomemos el cuidado de que ahí nos estamos refiriendo a una única temperatura de 25 grados. ¿Ok? Cuando evaluamos esos parámetros en otras temperaturas superiores, por ejemplo a 55 grados, y ahí sustituimos el ensayo de módulo de resiliencia por un módulo dinámico, ahí vemos mayores beneficios de cómo el asfalto caucho resiste, mantiene una rigidez elevada en comparación, por ejemplo, con un asfalto no modificado. ¿Okay? Y eso lo podemos ver claramente aquí en el ensayo de Flow Number. El ensayo de Flow Number, que es un ensayo de carga dinámica repetida, hasta producir la deformación terciaria en cuerpos de prueba cilíndricos, como vemos aquí en el ensayo, por cargas axiales. Y ahí vemos este ensayo que fue realizado a 55 grados aproximadamente. Vean la resistencia, el número de ciclos que resistió hasta llegar al estado terciario de deformación las mezclas asfálticas que utilizaron el asfalto convencional. Y vean aquí la diferencia que da cuando estamos trabajando con los asfaltos con caucho. Para las diferentes mezclas asfálticas, no solo para una, para todas, vimos un elevado valor, lo que nos dice que serían mezclas asfálticas mucho más resistentes a la deformación permanente. Y ojo, estas mezclas tienen 0,5% aproximadamente más de asfalto de lo que tiene el 3045. Y lo que decíamos, no nos preocupa, bueno, si estamos colocando más asfalto, ya por ese lado tendríamos una mejor vida de fatiga. Pero nos preocuparía que ese exceso de asfalto pudiera generar deformación permanente o agüellamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vemos que no es así. Los resultados de laboratorio nos muestran que es una mezcla asfáltica muy resistente también a la deformación permanente. También se evaluó en el laboratorio la fatiga utilizando el ensayo de flexión de viga apoyada en 4 puntos por flexión cíclica. Aquí nada más un ejemplo para la mezcla con 19 milímetros. Vemos que el asfalto, la mezcla asfáltica con el asfalto convencional, el 3045, tiene una curva más inclinada, lo que nos daría un menor número de ciclo de vidas de resistencia hasta la formación de fatiga. Mientras que cuando hacemos esta proyección con las mezclas con los otros tipos de asfalto modificados por caucho, tenemos una mayor
expectativa de vida de fatiga de las mezclas. Y cuando determinamos el parámetro de deformación para el millón de repeticiones de ciclo, observamos lo mismo. Vean que las mezclas con asfalto convencional, para llegar a 1.000.000 de repetición de ciclos, yo apenas podría aplicar una deformación de hasta 200 microstrain. Es decir, es una mezcla rígida, y eso lo vimos en el módulo de resiliencia. Los valores de rigidez son elevados. Bueno, pero ¿ese es favorable o no es favorable? Va a depender de acuerdo con la estructura que tengamos del pavimento. Porque si yo tengo una mezcla asfáltica extremadamente rígida con un pequeño espesor aplicado sobre una base con elevada deflexión, va a ser como colocar, por ejemplo, un vidrio sobre una esponja. Voy a tener una fisuración rápida. Ahora, si yo estoy colocando un módulo de resiliencia un poco más bajo y con una buena flexibilidad, ese asfalto va a tener una mejor resistencia a deformaciones, ¿ok? Sin fisurar, y es lo que vemos aquí. Tenemos valores de 400 de deformación, es decir, que yo puedo deformar hasta 400 microstrain, y a pesar de deformar tanto esa mezcla asfáltica, aún así va a resistir a ese 1.000.000 de ciclos. Es la forma como interpretamos ese resultado. Es un poco entonces con relación a las características mecánicas que tienen estos materiales, y hay algunos cuidados especiales en la ejecución del asfalto caucho, tanto en plantas gravimétricas como en volumétricas. Siempre tenemos que iniciar todo nuestro proceso de ejecución de la mezcla asfáltica por el ajuste de la dosificación en planta, la verificación de nuestra fórmula de trabajo, ¿no es cierto? Calibramos la granulometría. Debemos tener extremado cuidado con la generación de polvo en nuestra planta de asfalto. Más aún si es que tenemos próximo a la planta de asfalto la producción también de agregados. Pequeños incrementos de filler nos causan reducción del volumen de vacíos y del volumen de agregados minerales. Del vacío de agregados minerales, perdón. Y eso nos puede llegar a tener que hacer modificaciones en todo el trazo. Entonces es más fácil regular la granulometría que tener que después ajustar el porcentaje de asfalto. Los hilos de agregados. Importante. En la medida de lo posible, tener esos agregados siempre cubiertos, ¿ok? Para homogeneizar su humedad. Normalmente vamos a calibrar la llama del tambor calentador y secador que tenemos en la planta para una determinada temperatura de mezcla. Y si tenemos una oscilación de la humedad que entra en esos agregados, va a reflejarse en una oscilación de la temperatura de la mezcla final, ¿ok? No entiendo tu pregunta, Milton. ¿Cumple los rangos y tolerancias de la faja granulométrica y contenido de asfalto? No entendí la pregunta. Si querés abrir el micrófono al final y la discutimos, ¿ok? Porque en el texto no me quedó claro. Y siempre estar atentos a la calibración de los sensores, principalmente cuando estamos trabajando en este punto de los hilos, cuando estamos trabajando con las plantas, perdón, volumétricas. Como vimos, el asfalto caucho demanda temperaturas que pueden ser superiores a 180 grados en el momento de su producción. Cuando vemos, por ejemplo, las especificaciones del asfalto, para el asfalto caucho de la República de África del Sur, se habla en temperaturas de producción de 190 a 210 grados de calentamiento del asfalto caucho para ser introducido en el mezclador, donde va a ser mezclado con los agregados. Entonces, cuidado, si yo voy a producir un asfalto caucho, tengo que verificar que en mi planta yo tengo una unidad de calentamiento con ese poder calorífico suficiente para alcanzar a esas temperaturas. Si no, ni siquiera me meto a hacer asfalto caucho, con ese debido cuidado. ¿Ok? Algunas otras modificaciones que son requeridas se deben utilizar a partir de estos tanques que tenemos en nuestra planta. Claro, vamos a bombear ese asfalto hasta el mezclador, y lo recomendado es utilizar por lo menos ductos de 4 pulgadas. ¿De acuerdo? Que nos van a llevar ese asfalto caucho hasta el mezclador. Y recomendable, vean el cuidado que se tiene que tener cuando estamos trabajando en esta mezcla, por ejemplo, que es terminal blend. Cuando se tiene la mezcla ya lista, el asfalto caucho en el tanque,
y lo vamos a llevar hasta el mezclador. En los codos, lo ideal es hacer un calentamiento con sopletes porque son puntos donde el caucho puede decantar y quedarse acumulando. ¿Ok? Y justamente esa decantación también puede suceder en los tanques de asfalto. Entonces tenemos que tener un buen ducto spray que nos permita siempre estar moviendo ese caucho en nuestro tanque. Y aparte de ese ducto spray, también tenemos que colocar mezcladores o agitadores, aquí como vemos, ¿ok? Que van a permitir que yo pueda mantener ese asfalto caucho agitándose. Lo ideal normalmente es agitarlo, por ejemplo, entre 15 y 30 minutos cada 2 horas, hasta el momento de su utilización. Por eso es que no podemos dejarlo mucho tiempo almacenado, porque si no tenemos el riesgo de que el caucho pueda comenzarse a separar de ese asfalto. Una recomendación actual, y muchas empresas, por ejemplo en Brasil ya la han comenzado a utilizar, es sustituir nuestro tradicional tanque horizontal por un tanque vertical para almacenar nuestro asfalto. Es más fácil con este tanque incorporar estos agitadores, que son los que van a promover ese movimiento del asfalto caucho evitando su decantación. Tienen una mejor concentración del calor. También reducen la superficie de asfalto expuesta al oxígeno, por lo que reducen normalmente su oxidación. Y aquí en la parte final se tiene normalmente una salida que es cónica, lo que nos permite también evitar que tengamos áreas donde el asfalto pueda irse acumulando entre una carga y la otra. ¿Ok? Siempre también estar atentos al mezclador. El mezclador también va a tener que tener una buena energía. ¿Ok? Es importante hacer una buena mezcla previa, por ejemplo, si estamos hablando del asfalto de la vía seca, hacer una buena mezcla agregados caucho. Si estoy utilizando aditivos mejoradores de adhesividad como la cal hidratada o cemento Portland, también tengo que promover una buena mezcla seca, es decir, antes de inyectar el asfalto. Y después de introducir el asfalto, también garantizar tener un buen tiempo de mezcla húmeda para obtener una mezcla homogénea. ¿Ok? Garantizar piezas en buen estado, siempre verificar a cada cierto tiempo, por lo menos, que estas piezas, ¿no?, nuestras paletas aquí que tenemos del mezclador, estén en buen estado de conservación, raspando adecuadamente. En el asfalto caucho tenemos más riesgo todavía de que el asfalto pueda prenderse en las paredes del mezclador, entonces es importante que estas paletas estén raspando adecuadamente las paredes. ¿Ok? Depende, Rodrigo. Difícil decir cuál es la mezcla, si la vía seca es mejor que la húmeda. Yo creo que las dos son buenas siempre y cuando tengamos todo el control del proceso. ¿De acuerdo? Ese es mi punto de vista. Y los camiones para el transporte, también siempre garantizar que vamos a tener una tolva limpia y con un buen producto antiadherente. Repito, el asfalto caucho tiene más todavía esa tendencia a prenderse en las superficies frías. Una práctica buena, por ejemplo, es esparcir agua de cal, como se está viendo en esa imagen, o utilizar simplemente cal, ¿okay?, seca en el camión. Esparcir la cal, eso va a funcionar como un antiadherente. No utilizar ningún producto que sea solvente al asfalto como un agente antiadherente. Y después de que se ha hecho la carga, cubrir adecuadamente ese camión con lona para evitar el enfriamiento y la generación de la posible contaminación con polvo, ¿no? En el momento de la descarga, así como con cualquier mezcla, hacer esa descarga en al menos 3 puntos del camión, siempre estar atentos a la temperatura del asfalto caucho, es muy importante para que tengamos un asfalto caucho llegando a una buena temperatura también al momento de hacerse la compactación, ¿ok? Y estar siempre atentos a evitar en ese proceso de descarga una segregación del material, lo que es mucho más propenso en mezclas asfálticas que son densas, ¿no? Cuando tenemos mezclas discontinuas, este es un problema un poco minimizado, por decirlo así. Si es posible, una recomendación es utilizar los equipos de transferencia de mezclas asfálticas, el shuttle buggy, como este equipo que vemos aquí, para hacer esa transferencia del camión, obtener una homogenización del material, si es que ha habido una segregación granulométrica o si es que ha habido una segregación térmica también, que es muy probable que haya sucedido. Sabemos que
en la parte próxima de las paredes del camión, la mezcla asfáltica va a reducir más su temperatura, ¿no? En la acabadora, cuidado siempre con la temperatura, bueno, eso lo sabemos para cualquier mezcla asfáltica, pero para el asfalto caucho también muy atentos, y que en la mesa de la viroacabadora tengamos una buena temperatura, principalmente al inicio de la obra. Es decir, que tengamos los calentadores de la mesa funcionando bien, porque como les dije, esa mezcla tiende a prenderse más todavía a cualquier superficie fría, y eso nos puede dejar un pavimento con defectos en la superficie. Para la compactación, así como para cualquier mezcla asfáltica, siempre es recomendable hacer un tramo experimental de unos 150 a 200 metros, donde vamos a ajustar también nuestra fórmula de trabajo, definimos la secuencia de compactación, el espesor, y también podemos verificar en este tramo cuál va a ser la temperatura mínima a la cual podemos realizar la compactación. Esta compactación, que puede ser hecha por una combinación de rodillos standing neumáticos, tomando el cuidado que algunas mezclas asfálticas, como las mezclas discontinuas, no es recomendable el uso de neumáticos, no simplemente el uso de rodillos tándem vibratorios. ¿Ok? Siempre estar con los rodillos trabajando lo más próximo posible a la acabadora para poder aprovechar esa temperatura de la mezcla asfáltica y poder garantizar su máxima densificación a esa temperatura adecuada. Milton, tiempo para su puesta al servicio. En la vía seca, es una pregunta buena, porque en la vía seca, a pesar que yo no he tenido tanta experiencia de utilizar la vía seca, se recomienda así, normalmente, una hora antes de esperar una hora entre la mezcla y la compactación. En realidad entre la mezcla y la descarga en la viroacabadora. Eso para darle tiempo, cuando la mezcla está suelta, a que el asfalto caucho que entró por la vía seca tenga un tiempo de digestión con el asfalto caliente. ¿Ok? Y ahí, como preguntaba, si no me equivoco, era Rodrigo, ¿no? Sobre el empleo de aditivos tibios, bienvenido. Como vimos, tenemos que elevar la temperatura para utilizar el asfalto caucho para poder tener la viscosidad adecuada de mezcla y de compactación. Entonces, se puede utilizar aditivos tibios. Ahí yo la experiencia que tuve fue con aditivos surfactantes, ¿ok? Lo que nos permite reducir y volver a temperaturas casi que convencionales, tanto en la producción, en la planta de asfalto, como en la compactación. Aquí es un tramo, por ejemplo, que fue construido con ese asfalto caucho con temperaturas tibias, ¿ok? La producción fue hecha con 140, 145 grados, la compactación de 130, 135. Aquí ven la apariencia que tuvo el asfalto al salir de la mezcla de la planta de asfalto. Hicimos ahí también un control con el densímetro y verificamos ahí que, a pesar de utilizar esas temperaturas más bajas, tuvimos un buen volumen de vacíos y un buen grado de compactación en la mezcla ya ejecutada. Aquí. Okay. Y ahí, como conclusiones, para finalizar ahí con el tiempo que me fue informado, las conclusiones principales que tenemos del asfalto caucho. Vemos que es una metodología que podemos utilizarla. Interesante es pensar lo siguiente: si estamos pensando en economía circular, el residuo tiene que ser originado en la sociedad en donde va a ser aplicado ese residuo. Es decir, no vamos a estar importando residuos para poder ejecutar un asfalto caucho. La idea del asfalto caucho es reaprovechar residuos que se originan en la región. ¿De acuerdo? A partir de eso, sí podemos pensar en que tenemos ese impacto o ese beneficio ambiental de utilizar un residuo en pavimentación. El asfalto caucho nos permite trabajar con granulometrías especiales, específicamente la gap grade, de esa que les comentaba de la Caltrans, que fue desarrollada específicamente para utilizar asfalto caucho. Existen registros de que hay una mejor adherencia de los agregados, incluso sin utilizar aditivos mejoradores de densidades. Se observa esto de aquí. ¿Por qué? Porque justamente tenemos ese mejor espesor de la película que cubre a los agregados. Eso genera esa mejor adherencia.
Hay una reducción de la susceptibilidad térmica, lo vimos en el ensayo de Flow Number, es una mezcla que a pesar de tener más contenido de asfalto, resiste bien a las temperaturas elevadas, por lo que una carretera resistiría bien a la deformación permanente. Como vemos, y por el contenido de asfalto superior en el tratamiento superficial doble, es una buena alternativa para que sea una capa o una carpeta intermedia anti-reflexión o anti-propagación de fisuras, las llamadas SAMI, SAMI, y como vimos también en los ensayos de fatiga, es una mezcla asfáltica que tendría una mayor durabilidad por resistir mejor a estas deformaciones en campo, como vimos en el ensayo de flexión de viga apoyada en 4 puntos. Entonces, ahí mi comentario final es una mezcla asfáltica muy buena, pero también, como les mostré al final, es una mezcla asfáltica que demanda ciertas modificaciones en nuestras plantas de asfalto. No podemos utilizar una planta de asfalto convencional para poder producir asfalto caucho. Tenemos que tener mucho cuidado y esto es válido para cualquier técnica en pavimentación, porque muchas veces por apresurarnos a veces en hacer una técnica que es muy buena, que hay buenos registros en diversos países, pero al tener una mala experiencia a veces se cierran las puertas para tener el desarrollo de esa técnica en una determinada región. ¿Ok? Con eso concluyo mi presentación, mi ponencia. Les agradezco, ahí tienen también mi contacto para cualquier duda adicional que puedan tener, pero ahora tenemos, entiendo, unos minutos todavía para poder responder a las preguntas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Sí, Rodrigo, no tengo esos resultados aquí. Infelizmente, por ejemplo, en los ensayos de fatiga no hubo un comportamiento muy claro. Incluso en ese estudio, en el 2013, después si me manda un email, puedo compartir este estudio. También fue ejecutado con la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil. Se compararon dos aditivos tibios, es decir, mezclas asfálticas con dos aditivos tibios y mezcla asfáltica convencional a temperaturas altas. ¿Ok? Y ahí se hicieron varios ensayos también en laboratorio y se hicieron tramos experimentales con estas tres mezclas asfálticas. Y ahí incluso se hizo mediciones de la emisión de contaminantes al medio ambiente, utilizando los aditivos tibios y utilizando la mezcla asfáltica con caucho a temperatura normal. Y ahí se ve también que al momento de estar trabajando con asfaltos tibios, se reduce, ¿no?, esta emisión de contaminantes al medio ambiente. Ok, gracias por la pregunta. Gracias, Rodrigo. Alfred, ¿han evaluado el coeficiente de rozamiento de este tipo de mezclas con caucho o el círculo de arena? ¿Cómo ha sido su resultado? Bien, ahí, Alfred, recordando que el índice de rozamiento, ¿no?, o la mancha de arena, como la llamamos, o el grip tester, si estamos utilizando un ensayo ya de la rueda trabada, por ejemplo, eso va a depender más de que si estoy utilizando caucho en sí, de la granulometría que yo seleccioné. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos una evaluación de esto, lo que más va a dictar es esta granulometría que yo seleccioné. ¿Ok, Alfa? Entonces, aquí realmente la que mejor resultado da es este tipo gap graded. Pero no está en función de que si utilicé la gap graded con caucho o si la utilicé con asfalto polímero o con asfalto convencional. No. Depende de esa quiebra, de esa irregularidad, de esa descontinuidad que yo tengo en la curva granulométrica, es lo que va a darme esta textura, que es la que vemos aquí, por ejemplo, en un gap graded con asfalto caucho. ¿Ok? En este caso, es la mezcla, junto con la mezcla de SMA, Stone Matrix Asphalt, ¿no? Son las mezclas que nos han dado, por ejemplo, resultados más favorables, al menos en la experiencia brasileña. ¿Ok? Se ha probado también con las mezclas francesas BBTM, pero esa mezcla BBTM ha sido un poco más difícil de conseguir la granulometría en las trituradoras de agregados, ¿no?, en las productoras de agregados. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta?
Si quieren abrir el micrófono, no sé si está permitido también, ingeniero Sergey. Si si está permitido, está habilitado a quien quiera Ok. participar mediante micrófono, lo puede hacer. Buenas noches a todos los colegas. Doctor Luis Miguel, un gusto Ahí saludarlo. está, mi querido profesor. Qué gusto tenerte. Bueno, un poco salir de la duda con relación al tema de la carga catiónica aniónica para las mezclas modificadas. Algunas normas indican que todo esto ya se resume a que todas las mezclas son catiónicas, prácticamente las aniónicas ya no funcionan. ¿Eso cómo lo ves? Sí, eso bueno, se lo he estudiado un poco más en el caso cuando se ha trabajado con el micropavimento, ¿no? En Brasil al menos. Igual por los comentarios que ahí más un poco se basa uno en la experiencia de los productores que hay de las emulsiones asfálticas, que nos dicen que, bueno, sí es como usted dice, que se tiende más hoy en día a las catiónicas, ¿no? Prácticamente no trabajamos con las aniónicas hoy en día, ¿no? Ok, muchas gracias, Luis Miguel. Un saludo. Gracias, un gusto de escucharlo. Igualmente. Ahí hay una pregunta de Froilán también. ¿Cuál sería el tratamiento al caucho? O sea, ¿cómo podría moler o chancar para obtener una granulometría para hacer una prueba? Ahí no tengo aquí una imagen, pero sí existen las chancadoras específicas, ¿no? Son unas trituradoras específicas, sí, no tengo aquí. Aquí solamente coloqué el esquema. Pero son unas trituradoras que vienen, y claro, primero aquí voy a tener una trituradora en este punto A, con una abertura entre los dientes un poco mayor porque la llanta está entrando entera. Pero conforme ya pasa por la separación magnética, por ejemplo, saqué la parte de las fibras metálicas, saqué un poco el nylon, ahí yo puedo ir utilizando trituradoras más finas para ir reduciendo cada vez más el tamaño del grano del caucho, ¿no? Ahí, Froilán, la granulometría está especificada también, no la puse aquí en un slide, pero hay varias granulometrías. Aquí hay una, por ejemplo, que esta es para la vía seca, la PlusRite 8, 12, 16. Si ves aquí, entonces tenemos el tamiz, algunas informaciones se me pasaron en portugués, pero como vemos aquí, por ejemplo, tamaño máximo 9,5 para la Plus 8. ¿Okay? El tamaño máximo acaba siendo 8 milímetros. Ahí viene el nombre también. Para la vía húmeda hay otra granulometría específica también. Después yo puedo pasarles para ustedes en el grupo de WhatsApp también el informe que se refiere a este trabajo que es de la NTT junto con el grupo CCR y también a aquel otro estudio sobre el asfalto tibio donde se utilizó también asfalto caucho. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Un comentario que quiera hacer? Interesante, Rodrigo. Rodrigo nos acompaña desde Ecuador. Justamente CAF está desarrollando una serie de talleres técnicos. Le invito también a que se pueda inscribir. En un futuro próximo también vamos a estar con esos talleres técnicos en Bolivia. ¿Okay? Pero sí, la idea normalmente, al menos como se ha trabajado en Brasil, es que existen empresas que se dedican a lo que sería todo lo que es triturar el asfalto, ¿ok? Y dejarlo con la granulometría adecuada para diferentes usuarios, ¿ok? De acuerdo con el usuario, cada usuario va a tocar la puerta y bueno, compra el caucho conforme su necesidad, ¿no? Así se ha trabajado. Normalmente las empresas que fabrican el asfalto caucho en Brasil no tienen la propia planta trituradora. Algunas, si no me equivoco, hay una que sí, pero las demás compran el caucho ya listo. ¿Ok? Sí, Cristóbal. Son más resistentes a la fatiga, como vemos aquí también en este gráfico.
en el cual solamente estoy mostrando un resultado aquí que fue más expresivo en esta mezcla, con 19 milímetros de tamaño máximo nominal, que era lo que les comentaba, porque como vemos aquí, cuando hacemos la curva de fatiga o el modelo de fatiga para esta mezcla fáltica, y procesamos aquí y hacemos esa proyección, por ejemplo, vemos aquí que cuando tenemos asfalto caucho, hay un valor de repetición de ciclos mucho mayor que cuando tenemos el asfalto convencional 30-45. ¿Ok? En parte por la modificación y la elasticidad que hemos visto en los ensayos reológicos, la modificación que se obtiene en el asfalto, y en otro sentido también, ¿por qué? Porque estamos colocando más asfalto en la mezcla. Al colocar más asfalto en la mezcla, estamos tener una mezcla más flexible, más resistente a la fatiga. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, doctor Luis Miguel Gutiérrez. A nombre de la Asociación Boliviana del Asfalto Regional Oruro, se agradece por su compartir sus conocimientos, por la colaboración que tiene con nosotros en este primer Simposio Internacional del Asfalto, la primera actividad que estamos realizando como asociación. Así que muchas gracias, doctor. No sé si tiene algunas palabras para despedirse. Yo les agradezco y siempre estamos ahí en contacto también apoyando a la Asociación Boliviana del Asfalto, ¿no? Hemos tenido varias reuniones en varias ocasiones, ahí siempre tratando de compartir un poco la experiencia y con gusto y cuenten siempre con nosotros para poder darles el apoyo. ¿Ok? Un gusto verlos a todos y sigan adelante ahí con ese empeño para poder llevar adelante la asociación. Bueno, muchas gracias, doctor. A continuación.